Buenos días para todos. ¿Cómo escuchan el audio? Por favor, los asistentes me pueden confirmar para hacer pruebas. Muy bien, Alejandra, gracias. gracias. Tiene como un eco. Fuerte y claro, muchas gracias. Se escucha bien, buenos días. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra Rodríguez Zavala. Les damos las bienvenidas a las charlas técnicas en el marco de la Feria Expo Solar Colombia Híbrida 2021. Nos complace mucho que estén en esta charla como asistentes. Les quiero solicitar amablemente que mantengan sus micrófonos apagados, igual que sus cámaras, para no interrumpir al ponente. La charla tendrá una duración de 1 hora, 45 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas. Las preguntas se pueden hacer por chat o pueden levantar la mano en estos 15 minutos y abrir sus micrófonos y realizarla para que el ponente tenga mayor entendimiento. Entonces daremos inicio primero con una breve bienvenida de parte del señor Carlos Yepes, director de Expo Solar Colombia. Alejandra, muchas gracias y a todos ustedes bienvenidos y también agradecerles su asistencia a esta programación académica de Expo Solar Colombia Híbrida 2021 que se hace en el marco de la pandemia, demostrando que nuestro sector siempre, mientras tengamos el sol allá arriba, seguirá vigente y dinámica. Esta charla de hoy es bien importante en la medida en que va a entregarles a ustedes precisamente el resultado de una investigación que se hizo de parte del Centro de Investigaciones Económicas de Berlín y de Expo Solar Colombia al inicio de este año sobre las condiciones de la generación distribuida en Colombia. Entonces esperamos a partir de ahora entregarles a ustedes el resultado de esta magnífica investigación donde Felipe Corral, compañero del Centro de Investigaciones Económicas de Berlín, va a entregarles a ustedes un informe bien completo, bien detallado, el que posteriormente quedará colgado en nuestra biblioteca virtual como patrimonio de todos los resultados académicos e investigativos que hemos realizado en Expo Solar Colombia, que es patrimonio de todos ustedes, donde ya tenemos alrededor de unas 180, 200 conferencias ahí colgadas. Vamos a darle inicio a la presentación entonces de este informe que nos da Felipe. Yo antes quería manifestarles o leerles un testigo pequeño y luego un marco acerca de cómo realizamos realmente esta investigación. Entonces, durante los próximos 20 años, el mundo entero será testigo de la transformación más importante que haya vivido la humanidad en materia de desarrollo y transformación en el campo productivo, tanto industrial como comercial. Se trata de la transición energética hacia las energías renovables, que incluye la inaplazable descarbonización del planeta. Y dicha transición se combina de forma simbiótica con la revolución tecnológica que absorbe la contemporaneidad, la inteligencia artificial, la nube y el Big Data. Entre ambos se construye el nuevo mundo con los requisitos de sostenibilidad y sustentabilidad que se le exige a la empresa que quiere ser competitiva y permanecer en el tiempo. Y precisamente este hecho y esta exigencia hace que, me atrevería a decir yo, todos los países del mundo de forma unísona estén trabajando en estos momentos hacia esa transición energética. Quizás algunos con más ventajas que otros, pero lo que hemos logrado descubrir desde Expo Solar es que cada país ha tenido un origen muy específico, unos intereses muy especiales para el impulso a esa transición. Muchas veces ese interés ha venido por parte de los estados, otras veces por parte de intereses económicos, muchas veces movidos por multinacionales o por empresas que ya vienen desarrollando el mercado energético en cada país, muchas otras veces quizás por seguir una línea de sostenibilidad dentro del país. En fin, cada uno de ellos realmente ha manifestado intereses
distintos en la forma como se inició esta transición, pero lo importante resaltar es que todos los países realmente están trabajando en esto, obviamente porque no se pueden quedar en la historia. Lo que sí hemos detectado nosotros es que al menos en América Latina, muy a diferencia de Europa, cuando arrancamos con todo este concepto de la transición energética, todos esperábamos que esto iba a iniciar precisamente con el desarrollo de grandes proyectos de energía solar. Y nos imaginábamos ya una cantidad de granjas solares o de parques eólicos como se estaban viviendo en Europa. Y resulta que la historia nos ha mostrado que realmente no es así como se está desarrollando esta transición y cómo la generación distribuida ha venido jugando un rol bien, pero bien importante en todos estos países de América Latina. Y es algo que realmente a nosotros nos alegra porque el hecho de que la transición se esté jugando un gran papel en medio de la generación distribuida nos ayuda a fortalecer ese concepto que para nosotros es indispensable, que es el de la democratización de la energía. Eso implica que cada día estemos, al menos en Colombia, y lo sabemos que también está pasando en Chile, en Ecuador, en Perú, en Guatemala, en Costa Rica, en Brasil, es que todos los días estemos inscribiendo dentro de este directorio de empresas de energía, empresas nuevas cada día. O sea, anteriormente hablábamos de un pequeño listado de empresas que manejaban un oligopolio energético en el país y así era, o sea, cada departamento, cada región tenía una compañía energética y pare de contar. Hoy en día nos damos el lujo de no tener, digámoslo, que un pequeño listado, sino tener un grandísimo catálogo de empresas que tienen que ver con el sector en toda la cadena de valor. Y esa amplitud de empresas pues también está implicando obviamente una gran generación de empleo, que es otro de los paradigmas que sabíamos que iba a traer consigo de forma positiva la transición energética, y es la de convertirse en el mayor generador de empleo en el mundo. Tenemos casos, por ejemplo, como el de Brasil, donde a la fecha se han instalado más de 900.000 cubiertas y eso está generando más de 300.000 empleos, y se considera que en 1 o 2 meses el crecimiento se va a ver frenado precisamente por la falta de personal capacitado, personal idóneo. O sea que el crecimiento que se nos viene en cada uno de estos países es realmente algo asombroso, es algo que realmente nos entusiasma. Entonces, el haber descubierto que realmente la energía solar estaba tendiendo hasta ese camino fue lo que llevó al Centro de Investigaciones Económicas de Berlín, junto con Expo Solar, en realizar esta investigación a nivel local, a nivel de país, a nivel de Colombia, y para eso utilizamos una matriz de investigación que es la PESTAR, donde nos dimos el lujo de analizar aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y encuestar y trabajar con cada uno de esos sectores para extraer de ellos la mayor cantidad de información especializada para rendirles a ustedes el informe que nos va a presentar Felipe en estos momentos. Entonces, espero que los resultados de este trabajo puedan servir para que cada uno de ustedes tome aspectos que les sean útiles en el desarrollo de cada una de sus empresas. Entonces, Felipe, te voy a dar la palabra para que nos des ese informe realmente tan completo que se ha logrado desarrollar de esta investigación. Tiene la palabra, Felipe. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto, Felipe, te vemos. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Nos alegra muchísimo estar a la altura de ya poder presentar los resultados en este conversatorio de nuestro estudio que se llamó Barreras a la generación distribuida de la energía solar en Colombia. Como les estaba contando Carlos, pues ha sido un trabajo colectivo
entre varios investigadores, entre ellos yo, en el Instituto Alemán de Investigaciones Económicas de IBE Berlín, en alianza con el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental Exposolar Colombia, así como la Universidad Técnica de Berlín y la Universidad Europea de Flensburg. Y el día de hoy, pues, básicamente les estaremos contando un poco de cuál ha sido la motivación del estudio, la situación actual de la generación distribuida en Colombia, la metodología de investigación que usamos, los resultados y las recomendaciones principales que surgieron de nuestra investigación. Entonces, sin más, empiezo por definir un poco como a qué nos restringimos, cómo delimitamos el objeto de estudio. Y ahí, pues, inicialmente nos llamó la atención el tema de la energía solar distribuida, es decir, hablamos de energía solar fotovoltaica, de instalaciones descentralizadas, de pequeño o mediano tamaño, en especial pues, por debajo del límite de 1 megavatio, en su mayoría sobre techos, en algunos casos también sobre suelos, pero tratando de reducir a lo mínimo el uso de áreas y el impacto sobre el entorno, y tratando sobre todo de prestar atención a soluciones en las que la producción y el consumo de energías eléctricas suceden en el mismo sitio, es decir, donde se da altos índices de autoconsumo. Ahora, ¿por qué la transición energética? Hablando antes, Carlos decía que es uno de los desafíos principales que vamos a estar enfrentando en los próximos 20 años. Y sí, si nosotros nos ponemos a ver los últimos 6, 7 meses, incluso el último año, han salido una serie de documentos e informaciones muy importantes para entender qué es lo que está pasando en materia climática y materia energética a nivel mundial. Por un lado, el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático nos reitera que si no reducimos urgentemente la mayor cantidad posible de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos en curso a un incremento de la temperatura del planeta que puede ser catastrófico para la vida humana, sobre todo. No estamos ni cerca de estar en esa dirección. Esa es una primera llamada de emergencia. Segundo, que el primer paso que se puede dar en un proceso de descarbonización ambicioso empieza por el sistema eléctrico, que es, por un lado, donde se da uno de los mayores índices de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, en especial por la quema de carbón, y además porque es el lugar donde ya están casi la totalidad de las tecnologías que pueden facilitar eso a bajos costos y en poco tiempo. Felipe, qué pena contigo. En el chat me están diciendo que si por favor puedes agrandar la presentación completa. Es que estamos viendo la que sigue. Ah, ok. Un momento. Arriba donde dice opciones de presentación, le pones duplicar. ¿Ahí pueden ver? Perfecto. Listo, entonces continúo. El segundo documento habla de las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía que salieron a principios de año, que por primera vez sacó una hoja de ruta para una neutralidad de carbono 2050, y en la cual habla, entre otras cosas, de la necesidad a nivel global de empezar por el sector eléctrico para la descarbonización y de tratar de apuntar en el norte global, sobre todo, a un sector eléctrico 100% basado en tecnologías que no produzcan emisiones a 2035 y en el resto del mundo a 2040. Eso, como casi todos ustedes podrán imaginarse, es a la vuelta de la esquina. Y por último está la actualización de la contribución determinada a nivel nacional de Colombia, que es el documento más importante ante los acuerdos de París de reducción de emisiones, en las que Colombia
se comprometió a reducir en un 51% sus emisiones a 2030 y en 100% a 2050, pero en el que no da ninguna claridad de cómo el sector energético pondrá su parte, especialmente el sector eléctrico, especialmente teniendo en cuenta que el sector eléctrico es uno de los que mayor crecimiento de emisiones ha tenido en Colombia desde los años 90. Entonces, sabemos que se tiene que hacer transición, sabemos que es urgente y sabemos que hay alternativas. Ahora, ¿por qué entonces solar distribuida? Yo les quiero empezar por tres razones. Una, que quiero ligar a una cosa que está sucediendo en este momento en el contexto colombiano, y es que hay una serie de retrasos en diferentes proyectos de generación a gran escala, como el caso de Hidroituango, pero incluso en proyectos que se hicieron a través de subastas de cargo de confiabilidad para suplir la llegada tarde de Hidroituango, pues ya se está viendo que están fracasando, entre otras porque al usar tecnologías costosas como el carbón y el gas, simplemente no están teniendo cierres financieros y es para ellos más atractivo pagar la multa de no producir y no empezar que instalarlos. Y por el contrario tenemos un desarrollo de las energías renovables no convencionales en el que, por ejemplo, en el campo de la energía solar se han visto reducciones de hasta un 90% en los costos de inversión en las últimas décadas. Y en el caso del estudio que nosotros pudimos adelantar, veíamos que en comparación a los mínimos que reporta la Agencia Internacional de Energías Renovables, que es esta barra verde a la izquierda, se está viendo que nosotros ya encontramos cotizaciones en las que los costos de inversión, el CAPEX en dólares por kilovatio pico instalado, ya estaban en algunos casos por debajo de lo que, por ejemplo, son los costos de inversión también por un mismo kilovatio pico de una termoeléctrica como la Luna que se estaba planteando construir en el Cesar. Es decir, que instalaciones tan pequeñas como una de 4 kilovatios o de 8 ya eran más baratas en términos de costos de inversión este año que construir una termoeléctrica. Aún hay un trecho por recoger en instalaciones aún más pequeñas, pero creo que la orientación del cambio en la tecnología y en los costos está en esa dirección. Y por último, pues la energía solar distribuida tiene unos co-beneficios que a nosotros nos parece muy importante rescatar. Entonces, uno de ellos, el que les decía, es la reducción de costos. Adicionalmente, la ventaja de no tener que usar tanto espacio, ya que la energía solar distribuida suele aprovechar áreas ya intervenidas, ya sean, por ejemplo, techos, parqueaderos, y usualmente pues, no requiere ocupar espacios adicionales y en ciertos casos, por ejemplo, a través de la agrovoltaica, se pueden combinar distintos usos de suelo, algo que tampoco es muy factible en la generación solar a gran escala, que sí interviene un montón de áreas y que también tiene una serie de impactos ambientales, que es el tercer beneficio, y es que ya que no se intervienen esas áreas adicionales, pues se reduce enormemente el impacto en el entorno natural en temas como pues, conflictos de uso del suelo, impactos sobre la biodiversidad, también pues dada la escala, parque solar, su operación y mantenimiento en temas de vías de acceso, en temas de limpieza de los paneles, pues implican un uso mucho mayor de recursos. Por ejemplo, si estamos en un área desértica o semidesértica como La Guajira o Cesar, pues tener que limpiar los paneles en esa zona donde no hay mucha agua, pues tiene sus impactos. Y por último, pues el impacto social y económico de la actividad. Carlos nos contaba antes de todos los trabajos, los empleos que se están generando en energía solar, en energía renovable en Brasil. En el marco de este estudio se pudo hacer un primer estimativo pues, basado en lo que nos respondieron en los cuestionarios de más o menos cuál puede ser el rango de empleos que ya hay en la generación solar en Colombia, sobre todo la generación distribuida, y llegábamos alrededor de 4.000 empleos, que pues, es poco, pero pues, tiene un montón de potencial de seguir creciendo, sobre todo teniendo en cuenta que diversos estudios a nivel internacional han hablado de que la generación distribuida puede, por inversiones en un megavatio pico, puede tener 30 veces más empleo en generación distribuida que generación a gran escala.
Entonces ahí vemos que puede haber una posibilidad muy importante de generación de empleo de ingresos y sobre todo también, ligando a lo que decía Carlos antes, puede aportar a democratizar la capacidad de generar electricidad y también pues, de usar la energía para los más distintos usos. Entonces, pasamos a cuál es la situación actual en Colombia en cuanto al marco regulatorio, por ejemplo, y el normativo. Nosotros vemos que en este momento los principales instrumentos de fomento a las fuentes no convencionales de energía renovable, entre las cuales está la generación distribuida de energía solar, pues incluyen dos tipos de instrumentos. Uno que apoya la inversión en este tipo de tecnologías y otro que apoya la producción de electricidad basada en estas tecnologías. Entonces, entre los que apoyan la inversión está, por ejemplo, la exención de IVA, la exención de aranceles, la posibilidad de deducir la renta, la depreciación acelerada, o un acceso privilegiado a financiación, por ejemplo, a través del FENOGE. Y por el lado del apoyo a la producción, pues están por el momento la autorización del autoconsumo, que vuelve equivalente el valor de 1 kilovatio hora que yo produzco en los paneles solares en mi casa, con 1 kilovatio hora que yo me ahorre de la factura de la luz, y también la venta de excedentes que pues, se permite a partir de la regulación, de la resolución CREC 030 de 2018. Ahora, ¿qué podemos ver en cuanto a despliegue y alcance? En esta gráfica que hicimos como con un ánimo ilustrativo de dónde nos encontramos, pues se ve que la energía solar y la energía solar distribuida están despegando, pero pueden acelerarse más. En este momento en Colombia, podemos ver aquí cuál es la capacidad instalada del sistema interconectado nacional, está por el rango de los 17.600 megavatios instalados, de los cuales solo 130 y tantos son de energía solar, 134 si no me equivoco, son las últimas cifras de XM. Y de esos, tan solo alrededor de 30 energía solar distribuida. Si lo comparamos con el tamaño que tendrá Hidroituango en el momento que se ponga a funcionar, pues es relativamente pequeño, y también comparándolo con las centrales térmicas. Pero aquí pasan cosas más interesantes, y es que si ponemos a ver el registro de proyectos ante la UBME, se ven un número de solicitudes vigentes para sol, viento y agua de generación renovable que es casi igual, un poco mayor a la capacidad actual del sistema interconectado nacional. Entonces, si le hacemos caso a ese registro de la UBME, se sugiere que hay un boom de la generación renovable en el horizonte. Y esto incluso palidece con las cifras que pudimos calcular basadas en estimativos de áreas disponibles en techos gubernamentales, comerciales, residenciales, industriales en Colombia, del equipo de Jacobson y colaboradores, que dice que el potencial técnico para la energía solar fotovoltaica distribuida en Colombia en techos está por el rango de los 176.000 megavatios picos. Entonces, si vemos en dónde estamos y cuál es el potencial máximo al que podemos llegar, pues vemos que hay un montón de espacio para crecer. Ahora, incluso un 3% de este potencial técnico, asumiendo que el 97% de ese potencial técnico no lo podemos utilizar, alcanza para, por lo menos en cuestión de capacidad, en potencia, para sustituir, por ejemplo, las centrales térmicas. Entonces, no les digo que esa sea la recomendación, aunque sí creo que puede ser algo deseable a mediano plazo, pero les comparto esta perspectiva para ver de qué se puede estar hablando en materia de potencial. Ahora, en cuanto a potencial impacto, ¿qué vemos? Vemos que poco a poco, a través de las entrevistas que se pudieron realizar, a través del cuestionario que pudimos compartir, que poco a poco hay un auge en el sector de la generación distribuida fotovoltaica. Cada vez más hay instalaciones pequeñas que son cada vez más económicas.
Aquí ya no estamos mirando, por ejemplo, los costos de inversión, sino los costos nivelados de energía por kilovatio hora, y comparando los costos del SIN, que es los costos que paga uno por un kilovatio hora de la factura de electricidad, con los costos nivelados de un kilovatio hora de las diferentes cotizaciones que se pudieron estudiar, pues vemos que ya hay una paridad de red en este tema de costos. Ya la generación distribuida, incluso a un nivel relativamente pequeño, puede competir con la red del sistema interconectado nacional, y por ende puede ser algo atractivo no solamente pues, para grandes proyectos, sino también para pequeños. Entonces, pues ante ese panorama, pues cada vez más atractivo de la generación de energía solar y de la generación distribuida, pues nos interesaba saber cuáles eran las barreras a las que se enfrentaba esta tecnología en Colombia. Y el objetivo del estudio era ofrecer unos elementos analíticos, así como unas propuestas de trabajo para entender esas barreras, quizá también para enfrentarlas, pudiendo impulsar el sector en Colombia. Entonces, pues nosotros partimos de un presupuesto, y es que con este documento, quienes trabajan en la cadena de valor de la generación distribuida de energía solar fotovoltaica, pues tendrían mayores y más fuertes argumentos para impulsar su sector, y por ende, a la vuelta de unos años, podían acelerar su despliegue en el país. Nosotros partimos de una investigación previa publicada en la revista Renewable Energy, un estudio que salió a principios de 2020, y lo unimos a una investigación de escritorio que realizamos de manera conjunta con Carlos Yepes y Sandra Rendón de Expo Solar Colombia, quienes también nos apoyaron a realizar 6 entrevistas a profundidad con diferentes expertos y expertas del sector, a los que les estamos muy agradecidos, y ya los podremos mencionar en otro espacio, y de donde sacamos unas temáticas importantes para integrarlas en un cuestionario de 20 preguntas, que luego fue respondido por 58 organizaciones y personas diferentes del sector, que nos ayudaron pues a complementar ese retrato que estábamos armando del sector. Luego, esos resultados y aportes fueron socializados en un conversatorio virtual en mayo de este año, e integrados en este reporte final que ustedes van a poder encontrar, pues, como les contaba Carlos, en la página Expo Solar, y también pues, en la de nosotros. Y ese conversatorio contó con la asistencia de más de 700 participantes de no solo todo Colombia, sino de diferentes países de la región, incluso de Europa y Norteamérica. ¿Qué resultados importantes tenemos para compartir? Uno, la mayoría de las personas que respondieron el cuestionario conocen los incentivos tributarios, saben cómo funciona la depreciación acelerada, cómo funciona la deducción de renta, la exención de IVA, pero nos contaban que estos incentivos no aplican a todas las personas, a todos los proyectos por igual. De igual manera, también nos llamaban la atención que esos incentivos en sí, muchos de ellos depender de que los que ejecuten los proyectos sean declarantes de renta, pues favorecen sobre todo a quienes ya pagan altos niveles de renta, son dueños de propiedad inmueble o tienen alto consumo de electricidad. Entonces veíamos que en el mediano plazo, esta situación, que puede ser considerada como regresiva, puede llevar a una fuerte oposición al despliegue de las fuentes no convencionales de energía renovable y de la energía solar fotovoltaica, sobre todo la distribuida, porque justo esto ha sido lo que ha sucedido en lugares como Alemania, como Estados Unidos, en los que el apoyo fiscal y el apoyo regulatorio a las energías renovables, al generar costos para personas que no las utilizan o no las pueden aprovechar, genera en ellos una resistencia. Entonces aquí fue un primer hallazgo que nos llamó mucho la atención sobre la naturaleza potencialmente regresiva del esquema actual de incentivos tributarios a las energías renovables y a la energía solar fotovoltaica. Además,
surgió también un componente que resaltaba el papel del sector financiero, y era que, como muchos sabemos, los costos de los componentes de los equipos, los paneles de los inversores, pues son altos, y además, pues al ser casi en su totalidad importados, pues son muy volátiles ante la tasa de cambio. Una tasa de cambio que, valga la pena decir, en Colombia depende y es volátil precisamente porque la economía depende en sus exportaciones mucho de los productos fósiles como el carbono o el petróleo. Y entonces, si los costos de los componentes, los costos de inversión son altos y se ve, como en el contexto colombiano, un nivel de endeudamiento relativamente alto de personas naturales y jurídicas, así como un nivel de bonidad y de liquidez relativamente bajo, pues no se facilitan inversiones intensivas en capital como lo es lo relacionado con la energía solar fotovoltaica. Y a la hora de ver, bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta del sector financiero? Pues veíamos, como pueden ver aquí en esta gráfica, que lo que nos contaban los que respondieron la encuesta era que el interés de la banca a la hora de apoyar proyectos de energía solar en generación distribuida no era muy grande. Es decir, en 32.1% de las respuestas nos decían que se presentaba poco apoyo, otro tanto nos contaba que era totalmente indiferente, y tan solo un 8.9% nos decía que había un interés con presentar varias opciones de financiación. Entonces el siguiente hallazgo era que si el sector financiero no ponía de su parte para expandir el acompañamiento a nuevos clientes y a la democratización del crédito en cuestiones de energía renovable y energía solar distribuida, pues se suma a esa regresividad de los incentivos tributarios y profundiza que pocos actores puedan darse el lujo de invertir en esta tecnología que pues tiene todo el potencial que hablábamos antes. ¿Qué otras barreras pudimos identificar? Por un lado, por ejemplo, que el límite de generación del 15% de la capacidad del transformador que habla la resolución CREC 030-2018, pues dificulta que más que un mínimo número de proyectos relativamente pequeños y que no pueden aprovechar economías de escala, pues puedan conectarse a la red, sobre todo en áreas urbanas. Además, fue muy recurrente tema de que hay problemas técnicos y administrativos con diferentes operadores de red. Si bien hay algunos operadores de red que son muy proactivos a la hora de integrar la autogeneración y los autogeneradores a pequeña escala, hay otros que al parecer están poniendo una serie de palos en la rueda que dificultan el avance de los proyectos, por ejemplo, a través de una serie de trámites que no piden los otros operadores de red y que alargan los tiempos de los proyectos enormemente. Otro tema muy importante fue los costos de certificación con RETIE para pequeños proyectos. Si yo tengo un proyecto de 2 kilovatios, tengo que cumplir una serie de requisitos que son casi los mismos que un proyecto de 100 kilovatios o incluso mayor tamaño. Es decir, que el costo por unidad instalada es considerablemente mayor para pequeños proyectos y eso pues los afecta desproporcionalmente. Adicionalmente, pues surgía en el análisis el tema de cargos extra, por ejemplo, penalizaciones por energía reactiva que los operadores de red cobraban cuando se iniciaban los proyectos y que los hacían, pues que eran una forma como de disuadir la implementación de los proyectos y es algo que pues los está frenando. Adicionalmente fue recurrente la mención de la alta concentración de mercado, la estructura oligopólica de la cadena de valor de la energía eléctrica en Colombia, en la que tanto los generadores como los operadores de red pues están concentrados en pocos actores. Y un tema muy importante que era la mala calidad de cubiertas y techos. De acuerdo a una de las preguntas que planteamos en el estudio, pues nos decían que en algunos casos hasta el 90% de los proyectos fallaban por mala calidad de cubiertas. Entonces, se ve que este puede ser una barrera muy compleja porque alarga los tiempos de los proyectos, sube los costos de los proyectos y pues reduce ese enorme potencial técnico que les contábamos antes. Por último, pues también está
en algunos lugares, por ejemplo, en algunos lugares de la región Caribe, la mala condición de la red de distribución y de las instalaciones eléctricas. Y esto pues tiene una razón de peso, y es que en Colombia fue hasta, si no hace muy poco, que se empezó a estandarizar los procesos de instalación eléctrica, por ejemplo, a través del RETIE, y muchas edificaciones en áreas rurales o edificaciones viejas, pues no tienen los planos, no sabemos si tendrían la capacidad para mantener la instalación, entre otros posibles riesgos que hacen que, de nuevo, suban los costos y se alarguen los tiempos. ¿Qué otros desafíos se pudieron identificar? Por un lado, que si bien hay buenas iniciativas y hay un número creciente de programas académicos en el sector, no dan abasto en comparación a otros sectores que están pudiendo formar un montón de personal calificado, y falta personal calificado, ¿no? Un poco también siguiendo lo que nos contaba Carlos sobre el caso brasilero, allá también se ha vuelto un cuello de botella muy importante. Segundo tema, pues este tema de la regresividad en los incentivos vigentes, que como les decía, pueden privilegiar a estratos altos y a grandes consumidores, haciendo que personas que consumen menos o que vienen de estratos bajos terminen a través de diferentes caminos financiando pues a quienes más consumen o más capacidad adquisitiva tienen. En tercer lugar, pues está el riesgo de que un aumento de autogeneradores pueda afectar los precios de electricidad y el subsidio para estratos bajos. Por ejemplo, si en un número creciente de hogares de estratos 5 y 6 o de comercio e industria instala generación distribuida y reduce su consumo de electricidad en la red, pues van a pagar también menos contribuciones, que son menos contribuciones que irían a pagar los subsidios a estratos 0, 1, 2 y 3, con el peligro de que el Estado tendría que entrar a llenar ese vacío y pues un riesgo de baja sostenibilidad fiscal. Además, pues este tema de la infraestructura deficiente, y por último, un desafío que es la falta de educación, no tanto a nivel técnico, sino la falta de información que tiene gran parte de la población sobre el potencial de la energía solar, sobre sus ventajas, sobre sus atractivos, sobre todo pues más allá de esos círculos donde, como les decía antes, pues se puede pagar más fácilmente estos arreglos, o se pueden encontrar más fácilmente créditos. Ahí también pues está un tema de concientización que consideramos muy importante atacar. Ahora, ¿qué perspectivas vemos? Por un lado, la posibilidad de que la generación distribuida pueda generar muchos empleos calificados. Vemos que se pueden reformular los incentivos, reformarlos, para que tengan un efecto más equitativo y que aceleren el despliegue de esta tecnología y de esta forma de utilizarla. Además de que una posible perspectiva puede ser una que venga de una política más coherente y ambiciosa para reconvertir el sector energético, salir lo antes posible de los combustibles fósiles y expandir el sector, pero totalmente renovable. Y también de aprovechar la oportunidad de arreglar esas instalaciones que pues, son deficientes, que puede mejorar también la calidad de vida de las personas que habitan o trabajan en esos lugares, y mejorar también la dinámica económica a través de esos, que pueden ser muchos empleos también de baja calificación y fáciles de lanzar, también mejorando la seguridad de redes y pues redundando en un aumento del potencial técnico para la energía solar y una posibilidad de promover esta energía, también ayudando a impulsar pues, las cadenas de valor asociadas en movilidad, en construcción sostenible, en asociatividad, entre otras cosas. ¿Qué recomendaciones traemos? Nosotros, por un lado, inspirándonos en la idea de un bono solar que elaboró la Iniciativa Climática de México, proponemos primero que todo un fondo revolvente de saneamiento estructural y de soberanía energética. Les damos el contexto. En Colombia, los estratos 0 a 3 reciben unos subsidios para electricidad y concentran
los mayores problemas de calidad estructural en las edificaciones, en los techos y muchas veces también en las redes eléctricas. En este momento hay un desfase entre las contribuciones que pagan los estratos altos, el comercio y la industria y esos subsidios que hacen necesario un aporte estatal que en los últimos 10 años va por encima de los 10 billones de pesos. Nosotros vemos que para quienes más le podrían sacar provecho, precisamente estas instalaciones de pequeño tamaño en estratos 0 a 3, que también tienen la mayor incidencia de pobreza energética, pues la generación distribuida es difícilmente factible, atractiva o asequible. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es crear un fondo o redenominar uno de los existentes que pueda recibir recursos, entre comillas, de arranque para lanzar un programa de techos solares que incluya el arreglo de las estructuras y de requerirse de las instalaciones eléctricas, en el que estos costos de inversión, este CAPEX, sea financiado por el fondo y el usuario, en vez de pagar la electricidad subsidiada que recibía de la red, ahora pague su tarifa al fondo. Mientras tanto, el Estado y los usuarios que pagan contribuciones para antiguamente pagar esos subsidios, pagan esos fondos ahora también al fondo a manera de inversión. La idea es que a través de un periodo de repago, el fondo recupere lo que se invirtió en esas instalaciones fotovoltaicas que pasan luego a la mano de los usuarios. El usuario queda con una instalación que le permita no solamente pues, suplir la mayor parte de sus necesidades energéticas de electricidad, sino que también el Estado pues, no tiene que pagar subsidios una vez se cierra pues, ese repago. Aquí una ilustración tomada también de la Iniciativa Climática de México, de cómo puede ser esa revolvencia y esa función del fondo, porque una vez se repaga y el fondo vuelve a capitalizarse con lo que pues, el usuario y el Estado le devuelven, pues puede volver a repetir y replicar esto, y a partir de cierto momento puede pues, aumentar la escala de esta alternativa. ¿Cuál es nuestra segunda recomendación? Nosotros pues, nos parece muy importante y rescatamos hay muchos de los aportes de quienes participaron en el estudio de lo importante que es una agenda ambiciosa de modernización regulatoria que empiece, por ejemplo, con promulgar de una vez por todas la resolución CREC 002 de 2021, que aún está abierta a comentarios, incrementando el límite de la capacidad de los transformadores a 50%, entre otras cosas que incluye esa resolución. Adicionalmente, nos parece clave simplificar los requisitos y la certificación de RETI para instalaciones pequeñas que, para dar una idea, se puede empezar desde 100 kilovatios o desde 10 o desde 5. Ahí ya en los detalles se puede hablar. Y por último, unas reglas más claras desde la CREC, desde la UMES, del Ministerio de Minas o Superservicios, para que los agentes del sistema eléctrico, en especial algunos operadores de red, no puedan abusar de su posición. Así como hay oficinas de defensores del consumidor en diferentes lugares de la economía, proponemos que se genere algo así como una oficina de defensa de los autogeneradores a pequeña escala que los guíe y les facilite pedir que los agentes del sistema eléctrico hagan lo que dice la regulación y la ley. La tercera recomendación tiene que ver con algo más inmediato y es denominar el año 2022 el año de la energía solar distribuida en Colombia. Puede empezar con lanzar campañas de concientización sobre la urgencia de sustituir y no solo complementar la energía eléctrica de origen fósil, es decir, apalancarse en la energía solar, en la energía eólica, para sustituir las termoeléctricas, que es nuestra herramienta más rápida para luchar contra el cambio climático. Además, informar al público sobre las ventajas de la energía solar, posibles beneficios para hogares, negocios, entre otros, y hacerlo también a través de proyectos piloto, demostrativos que pueden darse en colegios, universidades, iglesias, centros comerciales, entre otros.
En cuarto lugar, pues está la idea de posicionar la generación distribuida de energía solar fotovoltaica como una herramienta para sustituir gasto por inversión. Como les mostramos antes, es muy importante mostrar que esto no es un tema de asumir costos y regalar cosas, sino de poder sustituir el gasto que realmente tiene el Estado en este momento por unos subsidios para que el Estado invierta en su gente, que las personas puedan suplir sus necesidades energéticas y que a mediano plazo el Estado se pueda ahorrar los subsidios, democratizando el acceso a la energía eléctrica y acercándose a una mayor soberanía energética a nivel micro y a nivel macro. Adicionalmente, pues impulsar una estrategia de implementación de la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, planteándose un objetivo de instalación de 1 gigavatio de energía solar distribuida hasta 2025. Pueden ser, por ejemplo, 250.000 casas con 4 kilovatios instalados o 50.000 anuales. En este momento, para darles una idea del nivel de ambición que se ve desde entes como la UCME, es que el sector solo está en capacidad de instalar alrededor de 6.000 instalaciones de 4 kilovatios o un número considerablemente mayor de instalaciones, por ejemplo, de 100 kilovatios. Es decir, el nivel de ambición que se ve desde la planeación minero-energética es muy bajo y se puede cambiar. En siguiente lugar, pues llama la atención el tema de la política de fomento a este sector. Aquí también les damos un contexto, y es que con Hidroituango fuera de combate por el momento, pues eso se esperaba que las subastas de cargo por confiabilidad pues iban a ofrecer una firmeza al sistema. Sin embargo, pues ya son 5 los proyectos que naufragaron de esas subastas de cargo por confiabilidad y otros más tienen que competir con fuentes no convencionales de energía renovable cada vez más baratas. Pero muchos proyectos solares y eólicos a gran escala pues se están acumulando en conjunción con esto, sin embargo generando resistencia, conflictividad y a veces incluso daños, pero también en últimas demoras. Es decir que en este momento no se puede contar con que los parques solares a gran escala y los parques eólicos a gran escala son una alternativa de implementación rápida, porque afortunadamente tienen que cumplir una serie de temas ambientales, sociales, de licenciamiento en territorio. La alternativa que puede ofrecer un modelo distinto, como la vemos desde acá, es la generación distribuida de energía solar fotovoltaica. Y vemos que apoyarla empieza por desbloquear recursos financieros. Una idea que damos es ofrecer, por ejemplo, desde el Banco de la República, tasas diferenciales de reserva mínima de lo que tienen que tener los bancos en sus hojas de balance, de acuerdo con los portafolios que destinen las instituciones financieras a proyectos destinados a la generación distribuida de energía solar fotovoltaica. Por ejemplo, si un banco X no tiene créditos a estos proyectos, paga la tasa normal, que puede ser el 10 o el 5%, y si el banco tiene un número alto de proyectos, pues paga una tasa menor y puede dar más créditos, tiene un incentivo para promover esta tecnología. Igualmente, promover pues esa idea de los bonos verdes y esquemas de crédito mixto que están facilitando e impulsando pues la consecución de recursos financieros para esta tecnología. Y, ante todo, redestinar recursos orientados en este momento a combustibles fósiles. En este momento el Estado y los privados están invirtiendo a través de distintos canales en un montón de combustibles fósiles que, de acuerdo a el Production Gap Report que salió esta semana del programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, nos muestra que estamos produciendo hasta, por ejemplo, 240% más de carbón de lo que es armonizable con los objetivos climáticos. Se están construyendo termoeléctricas que no pueden funcionar la totalidad de su vida útil, porque si lo hacen nos van a acercar a un incremento de la temperatura global que está por encima de 3, incluso 4 grados. Para darles una idea, el año pasado, por ejemplo, en tan solo un ejercicio, la empresa de mayoría estatal Ecopetrol invirtió alrededor de $1.500 millones en
proyectos de fracking en Estados Unidos. ¿Qué se podría hacer con esos 1.500 millones de dólares si se destinaran, por ejemplo, a apoyar a esta agenda de fomento a la energía solar distribuida? Imagino que muchos de los que están el día de hoy pues, pueden hacer las cuentas. Aquí también la idea es que se pueda articular un empujón financiero que permita hacer investigación y desarrollo público y privado y una creciente concientización en la población de tal manera que en Colombia también se pueda producir y gestionar esta tecnología, no solamente se importe. Y pues también reformar el actual sistema de incentivos en clave pues, de equidad, transparencia y ahorro. Una de las últimas recomendaciones que surgió precisamente en muchos comentarios de los participantes en los diferentes espacios que ofrecimos fue la de apoyar el desarrollo de microredes. Y empieza eso con impulsar las microredes basadas en generación distribuida de energía solar, pero quizás también otras renovables para, por ejemplo, crear zonas energéticas autónomas en las zonas no interconectadas de Colombia. Pero también autorizar que funcionan microredes en áreas del sistema interconectado nacional donde se quieran construir comunidades energéticas desde la iniciativa local o privada. Y también aprovechar para promover esquemas asociativos de compraventa de electricidad, por ejemplo, en copropiedades, en conjuntos, en edificios o en áreas rurales y similares. Y cerrar con abrir las posibilidades de financiación con, por ejemplo, el FENOGE o fondos similares. Y por último, pues vemos que es fundamental impulsar la educación para las energías del siglo XXI, que no son ni el petróleo, ni el carbón, ni el gas metano. Esto empieza por promover la creación y el fortalecimiento de programas técnicos o profesionales de formación en el sector de la generación distribuida, pero también en toda la cadena de valor de las energías renovables no convencionales. Aquí también pasa por articular esfuerzos existentes, por ejemplo, el SENA, de TÜV Rheinland, de Expo Solar, que están tratando de masificar las capacidades de certificación, de reparación, de instalación, de gestión, de fabricación de las tecnologías asociadas a la energía solar distribuida. Y por último, vincular pues, la investigación académica y no académica con la enseñanza y la actividad económica del sector. Y ya para cerrar, hago una excursión para un proyecto desde el cual estamos tratando, eso es lo que vemos, de hacer justo eso. Y se llama el Centro Transnacional para las Transiciones Justas en la Energía, el Clima y la Sustentabilidad, TRAJECT, que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Técnica de Berlín, desde donde yo lo apoyo, la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios Ambientales ahí, la Universidad del Magdalena en Santa Marta, así como la Universidad de Ciudad del Cabo, y entre los cuales tenemos una creciente red que ya va por encima de 50 organizaciones de la sociedad civil, de centros de pensamiento, de algunas empresas del sector, entre otros, entre los cuales también está Expo Solar Colombia, que podemos ver aquí en esta imagen y que trata justo de articular el debate académico, articular el debate político, articular el debate en el sector privado sobre lo que pueden ser transiciones justas en este tema de energía, clima y sustentabilidad. Y con eso creo que cierro porque ya me pasé un par de minutos. Y les agradezco mucho por su atención y por este espacio que nos dan. Espero que disfruten el estudio que ya a partir de hoy por la madrugada está en línea. Muchísimas gracias, Felipe. Muy interesante. Pasamos ya a la sección de preguntas. Tengo acá una por el chat que dice: buenos días. Y en términos de la desestabilización de la red eléctrica que se pueden generar a las horas pico, donde la energía solar fotovoltaica no está presente y el consumo es alto, ¿qué propuestas se han generado? Me alegra mucho que surja esa pregunta. De hecho, aprovecho para hacerle publicidad a otro miembro de esta alianza, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, desde donde se ha investigado precisamente para responder esa pregunta. Y lo que ellos han estado investigando desde hace ya varios años es mostrar que
las energías renovables no convencionales combinadas con las capacidades existentes de las hidroeléctricas pueden suplir incluso los picos de generación. Ahora, ¿qué toca hacer? Toca disparar la instalación de nuevas capacidades de energía solar y energía eólica en el país. Lo que se necesita es, por ejemplo, a través de mayores instalaciones de generación distribuida, reducir los picos. Se necesita aumentar la capacidad de renovables precisamente para que haya suficientes instalados en todo el país como para que la probabilidad de que no haya sol o viento o agua en algún lugar del tiempo o el espacio sea muy baja. Y ese es el trabajo que se está planteando. Ahora, admito que es algo que no está totalmente resuelto ahora, pero aquí me parece importante llamar la atención que es algo para lo que tampoco se está preparando la planeación minero-energética. Si nosotros nos ponemos a ver el Plan Energético Nacional o el Plan de Expansión de Generación de la UCME que salió recientemente, son estudios que ni siquiera se les ocurre mirar cómo eso podría ser factible. Y el tema es que sin esa herramienta es muy difícil cumplir tanto los objetivos climáticos como el mismo abastecimiento de electricidad del país. De nuevo ahí vuelvo a los resultados del profesor Isaac Diner y su equipo en la Jorge Tadeo Lozano, que habla de cómo incluso 100% energías renovables pueden ser más baratos y más confiables si se instalan masivamente en lo que sigue esta década que el sistema basado en térmicas e hidroeléctricas en este momento. Entonces, invito ahí a leer esos estudios que pueden ser muy interesantes para adelantar la discusión. Gracias, Felipe. Felipe, preguntan acá el estudio, ¿dónde lo pueden encontrar? El estudio, creo que pues vamos a tratar de ponerlo esperen un momento. Lo estoy poniendo aquí en el chat, no sé si todos van a poder verlo. Ahí me dirán. Pues No la se idea puede es... copiar el link, no permite copiar el texto. Bueno, en la página de Twitter de Trajex barrita abajo, center, como está escrito aquí en la diapositiva en Twitter, ahí pueden encontrar un tweet que sacamos para el evento de hoy y ahí está el estudio. Igual, Felipe, como lo anuncié al comienzo, pues va a estar colgado en la biblioteca virtual de Exposolar Colombia. Listo. ¿Cómo se puede vincular al Centro de Transformación Energética? Ahí también los invito a seguirnos en Twitter y ahí pues pronto estaremos sacando más información al respecto y ojalá también pronto nuestra página web que en este momento está en construcción. Este es un proyecto que apenas inició este verano, entonces hay algunos temas que todavía están por resolver, pero los invito a seguirnos ahí en redes y pues estamos con las puertas abiertas, con mucho interés de apoyar el fortalecimiento pues, de las transiciones justas en Colombia y pues también en nuestros países aliados en África y Europa. Listo, Felipe. El señor Eduardo Antonio pregunta que si sería posible compartirle la presentación. Claro que sí, pero ahí sí pido excusas de que encontré un par de errores de ortografía en la presentación, entonces voy a corregirlos primero y después comparto la presentación. Felipe, usted les puede regalar su correo para que ellos le soliciten la presentación cuando ya esté corregida. Tiene el micrófono apagado, Felipe. Claro que sí, lo voy a poner aquí en el chat, no sé ustedes cómo lo pueden mostrar a los participantes y a las participantes. Y también pues ahorita estaré en la feria, entonces pues también abierto a preguntas ahí en físico para los que estén en Medellín. El
Señor Víctor Hugo dice, muchas gracias y excelente trabajo. Respecto de la concentración de mercado, donde los grandes han frenado el desarrollo de la generación distribuida a pequeña escala, ¿hay países donde tengas casos de éxito para disminuir esta concentración de mercado? Bueno, hay diferentes experiencias que pueden ser interesantes para responder a esa pregunta. Una de ellas es la de Alemania. Y en el caso de Alemania se ven varias tendencias. Una, que al principio de la instalación, de la llegada de las energías renovables, de la energía solar y eólica sobre todo, en los años 90, eran muy pocas las empresas grandes que se interesaban por esto. Y eso permitió que muchos actores, muchas pequeñas empresas, y sobre todo también muchas cooperativas, en las que los ciudadanos, los granjeros, los maestros, incluso hay varios casos, se organizaron para tener sus propios paneles, para tener 1 o 2 molinos eólicos entre ellos. Y eso llevó a un auge de la energía renovable en Alemania en su primera década, o por su primera década y media, hasta 2015 más o menos. Luego, fueron las empresas más grandes las que tomaron interés y poco a poco, a través de su influencia en el proceso legislativo y regulatorio, empezaron a poner más y más requisitos para que fuera más difícil para actores pequeños, pues, seguir trabajando en este sector. Sin embargo, ha habido un sector en el que eso no ha sido tan fácil, y es en la generación distribuida en techos. Allí sigue habiendo un ecosistema gigantesco de empresas del sector que simplemente se aprovechan de que no tienen que pedir tantos permisos y no tienen que convencer sino a los clientes para efectuar o para materializar los proyectos. Y eso es algo que veo en común con el caso colombiano. En Colombia, si se quieren hacer muchos proyectos grandes, pues básicamente son para empresas que tienen un apalancamiento financiero enorme, pero los proyectos chiquitos están a disposición de un número enorme de actores que sí pueden implementarlos y que lo que tienen que convencer en primera instancia es, pues, a los clientes. Tienen que concientizar, informar, ofrecer también alianzas con el sector financiero para que facilite el acceso a los créditos, y ahí pues surge esta importancia de hablar con los reguladores. Y es que si los reguladores son ciegos o indiferentes a los posibles abusos que puede haber desde distintos agentes en el sistema eléctrico, entonces pues va a desfavorecer a esos pequeños actores que son tan importantes para una transición energética. Gracias. Acá tengo otra que dice, teniendo en cuenta la alta variabilidad de las fuentes de energía solares y eólicas y teniendo en cuenta también que la generación distribuida afecta los perfiles de tensión, ¿cómo sería para controlar la instalación de esas unidades de generación para que no afecten de manera negativa a las redes? Me parece muy importante la pregunta. Una primera respuesta que sé que va a dejar insatisfecho a la persona que la hizo es que tenemos que trabajar y averiguar más sobre ese tema. Y no solamente nosotros, sino instituciones como la CREC, como la UME, como el Ministerio de Minas, que en este momento no están mirando qué pasa con la red, qué pasa para que la red funcione con alto grado de penetración de generación distribuida. Ahora, no es la situación en la que estamos. En este momento, teniendo un poco más de 30 a 35 megavatios de generación distribuida instalados en Colombia, pues es muy difícil que eso tenga un impacto grande en la red. Ahora, si como en Alemania llegamos, por ejemplo, a un nivel de instalación de generación distribuida solar anual de 5 gigavatios, que fue el año pasado, entonces ya se está hablando de algo que puede ser mucho más forzoso sobre la red. Y ahí, pues la respuesta de nuevo, yo sé que los va a dejar insatisfechos, es que no conocemos lo suficiente en el detalle sobre esos altos niveles de penetración, y ahí pues la llamada de atención para nosotros en la academia, pero también para los entes reguladores y para los entes de certificación técnica, no para decir cómo detenemos el despliegue del sector, sino para cómo lo hacemos funcionar.
Así como nos hemos logrado sobreponer a los retos que impone el sistema actual, por ejemplo, el racionamiento de electricidad que ha habido cuando bajan los embalses o cuando no están listas las centrales térmicas cuando se necesitan, como pasó en 2015 o 2016, pues podemos prepararnos para que funcione la generación distribuida. Y aquí pues creo que les hemos dado varios argumentos para promover esa perspectiva. Gracias, Felipe. Por acá tenemos un aporte que dice: buenos días, para apuntar a la inquietud sobre el pico del consumo. Lo que ya se hace en países avanzados es tener una regulación respecto a tarifas de franja horaria, así como promover la movilidad eléctrica y almacenamiento de energía. Muchas gracias, señor Lenin, por su aporte. La señora María Alexandra pregunta: ¿las entidades públicas pueden hacer parte de projects? Gracias. Sí, en teoría el proyecto está abierto a que quien le interese pueda aplicar a ser parte del mismo. Nos interesa hablar con todos los sectores, pero estamos en proceso de elaborar pues, el mecanismo para seleccionar ya quienes quedan efectivamente adentro del proyecto y quienes pues no veamos que cuadren con la temática. Entonces, pues sobre eso lo más recomendable es seguirnos en Twitter y estar pendientes. Y si tienen interés de ser parte del proyecto, pues hacernos llegar un correo y mostrar su interés. Disposición de diálogo tenemos sí o sí. Ya compromisos más ambiciosos o concretos, pues toca verlo caso por caso. Gracias, Felipe. Como sugerencia, ya, bueno, en este momento terminamos ya la sección de preguntas. Tenía tablas generales, que es donde van a encontrar la grabación de la presentación. Todas las presentaciones de las charlas técnicas las van a encontrar en la página de Expo Solar Colombia aproximadamente en 2 semanas, mientras finalizamos la feria y organizamos y editamos las presentaciones. Ya damos por finalizada la presentación, entonces le doy la palabra al señor director Carlos Yepes para que nos dé el cierre. Muchas gracias, Alejandra. Felipe, excelente presentación de los resultados de la investigación que se hizo durante todo este año. Les recuerdo a todos ustedes que esta presentación se está haciendo en directo desde la quinta versión de Expo Solar Colombia en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín. O sea que todavía tienen tiempo para asistir las personas que se encuentran cerca de Medellín y que no nos han visitado. Tenemos mucha concurrencia de público el día de hoy. Ayer fue realmente un día excelente, entonces los estamos esperando por acá. No sin antes anunciarles que muchos de los aspectos de las recomendaciones y conclusiones que sacamos de esta investigación en Expo Solar ya se han puesto en práctica, y esto de hacer del año 2022 el año de la sensibilización frente a la transición energética, acá ya nos lo hemos tomado muy en serio. Tenemos aspectos muy identificados como la necesidad imperante de formar a los periodistas del país para que realmente sean unos excelentes multiplicadores de lo que es la transición energética y lo que esto significa. En ellos hemos encontrado una gran barrera también muy significativa, y es el hecho de que ellos ni siquiera conozcan conceptos básicos como qué es una matriz energética, y cuando están hablando de energías renovables llegan más con una serie de tabúes y de mitos. Lo único que han hecho es desfavorecer precisamente el crecimiento de la misma. Por eso nos hemos tomado como tarea muy en serio es sensibilizar y capacitar a todo este sector periodístico para que nos ayuden a difundir la tarea. Igualmente tenemos los trabajos ya planeados para desarrollar con el sector gobierno. Consideramos que las instalaciones del sector gobierno son las que deben empezar a dar ejemplo y a hacer instalaciones sobre sus cubiertas. Igualmente trabajar mucho con la banca. Sabemos que por ellos pues tienen sus intereses muy creados, tienen que ver en esto realmente un negocio, pero también consideramos importante sensibilizarlos, capacitarlos y mostrar cuáles son realmente las ventajas indispensables que tenemos que concientizar frente a la generación distribuida en Colombia. O sea que tenemos unas tareas ya
muy trazadas para el 2022 desde Exposolar Colombia. Obviamente esa tarea de sensibilización la tenemos que hacer entre todos como sector para facilitarla mucho más, para que tenga mucha más acogida entre todo el público que queremos realmente dirigirnos. Entonces, no siendo más, porque ya estamos preparados para la otra tanda de conferencias, entonces es nuevamente invitarlos a que se acerquen a la feria en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones, y no sin antes darles el agradecimiento por habernos acompañado en esta importante charla el día de hoy. Y Felipe, nuevamente, excelente presentación. Muchas gracias y nos vemos enseguida acá en la feria. Un abrazo para todos.